La oportunidad que lo tenemos hoy como invitado a nuestro distinguido diputado, honorable diputado Ángel Darío Vanegas Leiva, y me gustaría, pues, tenemos unas fotos de algunos trabajos que ha realizado y está realizando, pues, como diputado en algunas comunidades. Por aquí tenemos algunos trabajos que ha hecho como caricaturista. Es muy reconocido sus caricaturas porque son caricaturas críticas que siempre tienen un buen mensaje y a la misma vez nos dan un poco de humor. No sé si nos puede comentar un poco sobre estas caricaturas y sobre sus trabajos que, como vimos al inicio del programa, han sido reconocidos no solo nacional, sino internacionalmente. Bueno, muchas gracias. Esos son algunos trabajos que he publicado. No sé de dónde ha obtenido usted esta colección de obras. Esto tiene que ver con el tabaco, es evidente. La caricatura tiene la hermosa virtud de comunicar por sí mismo. O sea, no hay que agregar palabras ni textos para poder entender las ideas. Sí. Tenemos más adelante otras caricaturas. Esta, por ejemplo, la clara realidad del crimen, cómo nos afecta a nosotros, al pueblo hondureño en el país, que es Sí, así como lo pintan. Por supuesto, una enorme fiera que nos tiene a todos atemorizados y con los pelos de punta, por supuesto. Bueno, precisamente, bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos una también porque tenemos imágenes de unos pupitres que ha estado donando, ha estado apoyando la reconstrucción de una escuela en San Pedro Sula, así que nos pedimos que nos ponga esta imagen. Vemos que inclusive ha sido reconocido, aquí tenemos la imagen de estos pupitres. ¿Nos puede hablar un poco sobre esta actividad que ha realizado? Muy bien, fíjese que hemos hecho en San Pedro Sula algunas actividades en el departamento de Cortés, en algunas escuelas, impulsando proyectos específicos de reconstrucción, sobre todo en escuelas que han estado olvidadas y que no son en los centros urbanos principales donde pueden tener mayor capacidad de gestionar fondos que puedan ayudarles. Hemos gestionado ante el gobierno de Honduras que apoye con algunos fondos la reconstrucción de algunas escuelas en el municipio de La Lima y en otros municipios del departamento de Cortés, porque aunque esa no es la función de un diputado, pero las comunidades se han acercado a manifestarme esas necesidades y ante la necesidad tan brutal, tan agobiante de los niños que cada día deben recibir clases en condiciones realmente dramáticas, entonces he hecho algunas gestiones y esos son algunos resultados. Sí, precisamente esa foto es de la reconstrucción de la escuela Ramón Villeda Morales en la comunidad de Cruz de Valencia con ayuda, pues, de su gestión el diputado Ángel Darío Vanegas Leiva. También, pues, otra faceta que tiene, aparte como un importante diputado dentro del Congreso Nacional, también su reconocida labor periodística con su programa En Voz Alta. También tenemos una foto en su otra faceta como maestro. Muchas personas las que tienen la oportunidad y el privilegio de recibir clases de una persona como usted. Aquí tenemos alguna imagen. ¿Qué siente usted cuando tiene estas actividades de ser maestro? Bueno, yo los días sábados lo dedico a compartir un poco mi afán por aprender. No es mi capacidad, ni lo que yo sepa, ni sabiduría, ni muchísimo menos. Es mi deseo de aprender a dibujar y a pintar cada día, que lo comparto con un grupo de hondureños que asisten a nuestro estudio particular a dibujar y a pintar los fines de semana. Imparto clases para niños, jóvenes y adultos y es una experiencia maravillosa porque el arte nos vuelve mejores seres humanos, nos desarrolla habilidades, aptitudes, talentos y nos hace explorar en el mundo infinito de nuestra imaginación de qué somos capaces. Además, el arte contribuye a que los niños de las tempranas edades tengan mayor capacidad de aprendizaje en otras áreas de su vida, les refuerza su capacidad de aprendizaje en la escuela, les refuerza sus habilidades motoras, la posibilidad de dibujar mejor, abre también las posibilidades de pensar mejor y esa es una de las cosas que yo muchísimo disfruto. Sí, es importante no solo recibir la educación que uno tiene académica, es importante aprender otro tipo de actividades. El arte es muy interesante, conocer música, por supuesto, saber pintar o dibujar, por supuesto, escultura. el deporte, cosas así, que no solamente es
por el hecho de que el niño se divierta o el hecho de mantenerlo ocupado. Es también por el desarrollo cerebral, por su desarrollo intelectual y además por su capacidad de poder comunicarse con los demás, comunicar su propia visión del mundo, como lo hacen las caricaturas, evidentemente. Es una visión del artista que se comunica de mejor manera cuando se utiliza el lenguaje gráfico con los demás. Sí. Bueno, esas son, esperamos que los niños que nos ven pues incursionen en el arte. Es muy bonito, pues echa a volar la creatividad. Por supuesto. Pues enseña también disciplina, porque se quiera practicar diariamente para desarrollar eso. Y el tiempo que utiliza un niño o un joven dibujando, pintando en su casa o en un taller o en su escuela, es un tiempo que esa cabecita no está ociosa y es un tiempo en que él puede desarrollar sus propias aptitudes y su capacidad de aprender más. Un muchacho, si no tiene después de las horas de la escuela una enseñanza sostenida, por ejemplo, en deporte, como usted lo ha dicho, o en las artes o en cualquier otra actividad, es un muchacho desperdiciado. La capacidad de aprendizaje que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes es infinita, es impresionante. Y si ese tiempo no lo está canalizando bien usted, corre el riesgo de que sea la televisión, el internet mal utilizados los que perturben la mente de aquel muchacho y con las consecuencias sociales que todos conocemos, ¿verdad? Sí, es evitar, tratar de perder tiempo en esto. Ver la televisión no es malo, pero en exceso sí. Se deben de tener este tipo de actividades porque fomentan y desarrollan otro tipo de habilidades, no solo lo del arte, porque como les decía, implica disciplina, implica esfuerzo, también recompensa, porque ellos ven ya el resultado de su esfuerzo que se va traduciendo en siendo mejor deportista o siendo un mejor artista. Y pues es interesante porque es una habilidad que en la vida le va a servir, inclusive cuando ya esté agobiado por el trabajo o otro tipo de preocupaciones, pues puede liberarse y puede desestresarse con actividades que envuelvan el arte o el deporte. Entonces, sí, esperamos que la gente pues que tenga esa espinita, pues que trate de desarrollarlo. Hay clases en la parte de las clases que usted imparte en San Pedro Sula. ¿Cómo lo contactan para las personas que desean tener estas clases? Lo pueden hacer el correo electrónico, que es muy sencillo de aprender, Vanegas Studio, sin E, vanegasstudio@hotmail.com. Esa es la manera más fácil de comunicarse con nosotros, por supuesto. Bueno, y precisamente al inicio del programa pues me llamó la atención porque aparte de sus caricaturas también tiene muchos libros publicados como autor y también como coautor. Nos trajo, bueno, inclusive tiene un libro. Sí, sí, sí. Tengo aquí un libro que es un volumen que contiene una antología de caricaturas publicadas a lo largo de 2 décadas. Ya tengo un poquito más de 2 décadas en los periódicos de este país. Y aquí se contienen imágenes que retratan la vida nacional. La caricatura de los periódicos tiene muchas virtudes y es valiosa por varias razones, esencialmente por 3 cosas. Una de ellas es porque es una obra de arte, indiscutiblemente. La segunda es porque es una herramienta política, es una herramienta de comunicación. Yo a través del dibujo puedo transmitir ideas, puedo protestar, puedo denunciar, puedo educar. Y la tercera es porque la caricatura editorial es un elemento histórico, es un registro histórico del país. Es como llevar anotado el diario nacional, cómo se han portado de mal los políticos, cómo nos han mentido los políticos tradicionales, cómo nos han engañado, cómo nos han fallado los empresarios, cómo hemos fallado todos. Entonces esos 3 elementos hace del humor gráfico, de la caricatura en los periódicos, un elemento valioso de comunicación. Este libro es para usted, para que pueda engrosar su biblioteca y pueda leer las caricaturas y reírse un poco de lo que todos deberíamos reírnos para no tomarnos tan en serio las cosas que no vale tomarse en serio en este país. Sí, le agradezco mucho, es un extraordinario regalo y bueno, ahí tenemos imágenes, las vuelven a pasar, porque no solo son caricaturas de
hechos políticos y nacionales, también hay asuntos de relevancia internacional. Teníamos ahí, por ejemplo, una fotografía de la situación que se da con la contaminación a nivel mundial, el famoso protocolo de Kioto, que todavía Estados Unidos pues, no se une a este protocolo que es para combatir la contaminación a nivel mundial. Y como este ejemplo, pues tiene otras obras como Reíres de Sabios, Vanegas en su tinta, Humor y Fe, y también ha tenido muchos reconocimientos. Me gustaría que nos comentara un poco sobre este que me llama la atención, que ha sido nombrado como título, se le ha dado el título de profesor honorífico del humor en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Yo tengo la bendición de Dios de participar todos los años, desde hace más de una década ya, en un evento mundial de humoristas gráficos que se reúnen en Alcalá de Henares, que es esta pequeña comunidad donde nació Miguel de Cervantes y otras lumbreras de la cultura universal, que está a 30 minutos de Madrid, de participar todos los años en una en un evento extraordinario. Es algo más que una exposición que reúne a los caricaturistas más renombrados, digamos, con excepción mía, por supuesto, de los países de Iberoamérica. Y han tenido la dicha de invitarme para representar Honduras, y en el marco de ese evento se rinde reconocimiento a algunos autores del humor gráfico, y fue así que la Universidad de la ciudad complutense, de Alcalá de Henares, la ciudad de Cervantes, decidió darme el título de profesor honorífico del humor de la universidad en reconocimiento, según han argumentado ellos, a lo que he dibujado. Yo creo que no es muy bueno lo que dibujo, pero han reconocido que he sido perseverante. Llevo ya 25 años derramando tinta en beneficio de los pobres de este país. No, claro que aparte de su humildad, sí, la verdad que es reconocido nacional e internacionalmente, por eso también se difunden sus obras en Miami Herald y en el Newsweek. Pero también tiene reconocimiento el interno, por ejemplo, hijo predilecto de la Municipalidad de San Pedro Sula. Sí, y algunos otros reconocimientos que Dios ha permitido que gane, pero realmente no me siento muy cómodo hablando de esas cosas, porque yo solo soy un instrumento de Dios para... Dios me mandó dibujante y me ordenó que ese talento lo pusiera al servicio de los demás. De nada me sirve dibujar para divertirme en mi casa, para que en las paredes de mi casa haya bonitas pinturas o que mis hijos me vean dibujar. Eso de nada me sirve. Me servirá al final de cuentas, cuando se haga el balance de mi vida, me servirá cuánto lo he puesto al servicio de los demás. Sí. Y creo que en los artistas, en los comunicadores, en las personas como usted, que tienen una ventana maravillosa de comunicarse con la sociedad, lo más importante es el compromiso. Lo más importante es cuánto nos duele el dolor de los demás, cuánta misericordia tenemos, cuánta compasión tenemos de los que desfallecen en este país sin acceso a las condiciones mínimas de dignidad, sin acceso a un buen desayuno caliente, a un almuerzo caliente, a una cena caliente, abundante y nutritiva y balanceada, a una escuela de calidad para los hijos, a seguridad en las calles, a acceso al mundo laboral, a acceso al sistema educativo de calidad y sobre todo acceso a la felicidad. Tenemos derecho a ser felices y yo creo que hay que reclamarlo desde los medios de comunicación, a través de nuestra voz, a través de nuestro arte, a través de todos los mecanismos que tengamos para reclamarle al liderazgo nacional que ponga en orden la agenda para que este pueblo sea redimido y para que tengamos dignidad y podamos apostar al futuro, que podamos asomarnos, mejor dicho, asomarnos al futuro con esperanza para poder realizar nuestros sueños. Bueno, y precisamente ya en los últimos minutos del programa, me gustaría consultarles sobre los diversos temas que se van a abordar y que están dentro de la agenda legislativa. Aparte de la educación, está el problema de seguridad, porque, por ejemplo, el día de ayer el ministro de Seguridad compareció ante el Congreso Nacional. Se están promoviendo posibles reformas al Código Penal, como por ejemplo la reducción de la edad punible y el periodo para inquirir.
También el Congreso, con el presidente Juan Orlando Hernández, están proponiendo una reglamentación que obligaría a los propietarios de establecimientos que poseen cámaras de seguridad a entregar dentro de 24 horas una copia del video si se suscitara algún hecho delictivo en un radio cerca a ese lugar donde estaba esa cámara. Entonces, ¿qué temas de seguridad se van a abordar dentro de la agenda legislativa? Y también, rápidamente, ¿qué pasará con la identidad? Porque el propio director del Registro Nacional de las Personas, el señor Reina, pues ha dicho de que este proyecto de identidad es iniciativa del Congreso Nacional y no precisamente del Registro Nacional de las Personas, pero que sí es un documento necesario. Muy bien, le voy a dividir mi respuesta y se la voy a encapsular en pocos segundos para poderlo entender mejor, más bien para poderlo explicar mejor. Como soy dibujante, permítame usar una imagen. En el tema de seguridad concretamente, yo creo que somos un enfermo en estado grave. Que se atente contra la vida de pastores evangélicos, que se mutile el cuerpo de un niño secuestrado, que se atente de manera persistente contra la vida de mujeres, que se pierda la seguridad en las calles, en los hogares, en los negocios, etcétera, son señales inequívocas de que el tema de la inseguridad ciudadana se ha convertido en una crisis nacional. Por lo tanto, me parece fundamental reconocerlo como tal. Yo creo que el Estado debe reconocer que ha fallado y que está siendo superado, rebasado con creces por el crimen en todos los niveles, el crimen organizado y el crimen desorganizado. El Estado debe reconocer que hay una crisis gravísima para poder declarar una emergencia nacional que vaya más allá de ocuparnos 2 o 3 días de sacar militares a las calles y de poner una curita nada más, o de atender con una aspirina a un enfermo terminal. Siendo el Estado el obligado a garantizar la seguridad ciudadana, yo creo que es necesario que el presidente del gobierno, más allá de que eso vaya en contra de su propia imagen política, como el presidente que se nos pintó en la campaña del gran salvador de la seguridad pública, de la respuesta para la seguridad ciudadana, y que nos decían repetidamente seguridad ya y cambio ya, más allá de reconocer que realmente no ha podido con el problema, que tenga la suficiente humildad y la suficiente sensatez y objetividad de reconocer que en este país están falleciendo 90 personas por cada 100,000 ciudadanos. Eso significa, en cifras en el mundo, un escándalo. Pero más allá de las cifras, son seres humanos. Con uno que perdiésemos, con una familia enlutada que tuviésemos, ya tendría el Estado la suficiente obligación de declarar una emergencia y de atender el problema. Yo creo que está bien que haya un enfoque de corto plazo, pero debe haber un enfoque de largo plazo. Porque cuando se termine el presupuesto para que los militares anden en las calles, cuando se termine el combustible de las patrullas para que los muchachos anden en las calles asustando a los delincuentes, ¿qué vamos a tener? Los delincuentes siempre van a estar en las calles. Entonces lo que hay que hacer es una revisión completa de lo que está haciendo el Estado en materia de seguridad y hacer los ajustes que sean necesarios, porque nuestra sociedad hondureña está siendo rehén de sus propios miedos. Estamos viviendo detrás de una verja en nuestra casa, enclaustrados, viendo el cielo cuadriculado, sin tener contacto con nuestros amigos y con nuestros familiares más que por teléfono. Somos una familia virtual, tenemos amigos virtuales, tenemos una sociedad de contactos virtuales, en virtud de que los malhechores han tomado posesión de nuestras calles y de nuestros espacios públicos. Ni los muchachos de los colegios y de las universidades están seguros ahora en esos sitios. Y eso es alarmante. Me parece entonces, en resumen, que debe haber un enfoque de corto plazo, represión,
control de las motocicletas, depuración de la policía, ampliación del periodo que necesita la policía para eso, revisar lo de si es conveniente o no lo de la intervención telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. Es larguísimo el etcétera, pero también debe haber un enfoque de largo plazo. ¿Cómo solventamos el problema en el tiempo, sostenible? Ahí a usted se va a enfrentar con otros elementos que aquí mismo en esta mesa hemos mencionado. Estamos educando a nuestra gente, cómo estamos haciendo para rescatar los valores, estamos fortaleciendo la familia, cómo estamos evitando que las chicas de 12, de 13 años estén saliendo embarazadas en Honduras. ¿Qué estamos haciendo en los medios de comunicación para controlar esas imágenes que reproducen violencia? ¿Qué está haciendo la escuela? Etcétera, etcétera. Entonces me parece que debe haber un enfoque global. En torno al Registro Nacional de las Personas y el proyecto de una tarjeta de identidad, en el Congreso se han planteado algunas ideas. Lamentablemente no conozco todo el proyecto porque no nos lo han dado a conocer y sobre cosas que no conozco a profundidad prefiero reservarme opiniones. Bueno, le agradezco mucho por estar con nosotros. Yo estoy muy agradecido con usted, abogado, y le deseo muchos también éxitos. nuevamente, ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros y esperamos que estén nuevamente en primer plano de 7 a 8 de la mañana el día de mañana. Nosotros nos despedimos, deseamos muchas bendiciones en sus hogares y los dejamos con el programa Cuentas Claras con el periodista Eddie Quintero. Muchas gracias.